Hola, estimados hermanos guatemaltecos del Centro de Estudios Teológicos, la Academia de Ginebra. Me siento muy honrado primeramente por Dios y luego también a través del licenciado José Luis Salinas por su amable invitación para compartir esta conferencia, protegiendo a la familia de la ideología de género. En realidad, hoy estamos viendo con bastante sorpresa en un sentido el hecho de que desde no hace mucho tiempo la humanidad se ha visto sorprendida, especialmente el mundo cristiano, por un enfoque ideológico que busca prácticamente destruir el orden establecido por Dios. Yo creo que es muy elocuente poder examinar el Salmos capítulo 11, versículo 3, donde Dios nos dice allí a través de el rey David, que estaba siendo perseguido injustamente por el rey Saúl, y el rey David allí hace una pregunta sumamente importante en el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, esta es una pregunta retórica sumamente importante que hallamos aquí en la divina revelación, en la palabra de Dios. ¿Y qué ha de hacer el justo cuando se le están removiendo todos los fundamentos morales, doctrinales, filosóficos, teológicos y por supuesto bíblicos? Porque nosotros tenemos las Sagradas Escrituras como nuestra única y verdadera regla de fe y práctica. Entonces, cuando efectivamente surge esta ideología, ha planteado desde el comienzo algo muy, muy singular. Por ejemplo, es una remoción del fundamento divino tratar de destruir la familia tal como Dios la ha establecido. Y la misma razón humana y la misma naturaleza pues nos muestra que este orden divino que pertenece a Génesis 1:28, del cual allí el Génesis nos habla del mandato cultural. Este mandato cultural que consistió desde el comienzo en procrear seres humanos, y el plan de Dios fue que se extendiera infinidad de familias sobre la tierra y generara una cultura para Dios. La cultura humana hoy está siendo atacada de una manera sin igual. Y por ende, si hablamos de la protección de la familia en contra de esta ideología, pues tenemos que examinar de manera muy sucinta el concepto género, de dónde viene y por qué hoy se ha transversalizado prácticamente en todos los currículos y pensums de estudio. Hablo de los ministerios de educación en América Latina, donde se han puesto de acuerdo todos los gobiernos. Pero uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué todos están de acuerdo los gobiernos? Bueno, la respuesta es porque están dirigidos por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Es la que está dando las pautas para desarrollar la ideología de género en el mundo entero prácticamente, o en el mundo o naciones que están suscritas a la ONU. Pero esto no pasa, por ejemplo, en los países musulmanes que no forman parte de la ONU. Europa, Estados Unidos, América Latina, incluso Australia y el mundo de Oceanía también están inscritos allí a esta gran
Organización Mundial. Entonces, cuando se plantean unas pretensiones y propósitos como, por ejemplo, en primer lugar, destruir el matrimonio y la familia tradicional, tal como está fundamentada en los valores de la monogamia y la heterosexualidad, uno puede llegar a pensar que el criterio que usa la ideología de género, por ejemplo, habla de deconstruir, lo cual implica destruir. Efectivamente, destruir el concepto de matrimonio y familia constituida por un padre, por una madre o la relación marido-mujer, tal como Dios y la historia de la humanidad nos las han legado. Esto, de hecho, implica un atentado directo contra el mandato cultural. Repito que está allí en Génesis 1:28. Entonces, podríamos examinar un poquito la palabra género, de dónde viene. Había preguntado hace un momento, voy a dar una respuesta. En primer lugar, es extraída de la gramática, ya sea española, inglesa, francesa. Todos sabemos que existen un género masculino, uno femenino y uno neutro. Neutro puede ser eso, aquello, también designa algunas palabras neutras en nuestro idioma español que no definen el género. Por ende, los ideólogos e ideólogas de género han dicho que es importante, según la ideología, determinar, enseñar que el género con que nacen los seres humanos o hemos nacido por creación divina, como hombres y mujeres. Dios te creó a ti, mujer, te creó como mujer. A las niñas las ha creado diferentes, a los varones y a los niños. Entonces, en este planteamiento, uno puede mirar que al decir que el sexo biológico no determina la naturaleza humana de un niño o una niña, de un ser como varón y hembra, hombre o mujer, sino que realmente lo determina ahora ya no es la parte genética de los cromosomas XX, lo cual se procrea una niña, o XY, un padre y una madre por vía sexual procrean un varón. Entonces, esto ya debe pasar a la historia. Según esta ideología, hay que olvidar ese modelo porque lo consideran opresivo contra la mujer y pertenece a una estructura patriarcal. Por el contrario, dicen, el sexo biológico es una cosa, pero el género lo determina con exactitud, es la familia, la escuela, la sociedad, en otras palabras, la cultura. La cultura es lo que determina el género, dicen. Y por lo tanto, ahora los chicos y chicas tienen que esperar hasta que lleguen a su edad de madurez sexual y escojan qué género desean obtener o pasarse a qué género. Si es homosexual, bisexual, transexual, también le dan la opción de permanecer como heterosexual. Pero un joven a los 12, 13, 14 años, una niña a esa edad, es muy vulnerable. La vida humana en el instante del desarrollo sexual hormonal es muy, muy vulnerable. Entonces, se vende la idea de manera muy, muy inteligente, muy astuta, de que los chicos y chicas deben empezar a experimentar sexualmente y a más temprana edad mejor, porque van a estar predispuestos
a escoger un género de entre una variedad que hoy se estima llegan a casi 55 modalidades o diversidad del género. Es un invento erróneo y falso, porque la misma naturaleza humana y tal como Dios nos creó, nos muestra, y la realidad así lo presenta. No existe sino el género masculino y femenino, o sexo masculino y femenino. Entonces, pretender que un joven puede convertirse en niña o en una mujer, o una chica puede convertirse en hombre, es el autoengaño más perverso que pueda estarse dando en estos tiempos de la llamada posmodernidad, que no es ninguna posmodernidad, no existe como tal, porque a juicio de Peter Jones, el gran teólogo inglés que vive en los Estados Unidos, en California, en sus libros él plantea que la posmodernidad es realmente una resurrección del viejo paganismo. Y esto ya pertenece a la antigua androginia que los griegos tenían dentro de sus religiones paganas. Hoy existe una resurrección, un neopaganismo o la vuelta del paganismo en estos sentidos, en estas direcciones. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, como lo dice las Sagradas Escrituras, lo dice el libro de Eclesiastés. Por ende, es fundamental llegar a entender que esta ideología realmente debe tener una élite, unos pensadores, hombres, mujeres, que pertenecen a la gran élite mundial y quieren también estructurar las viejas tesis de la eugenesia del siglo XIX, que fue aplicada, la ciencia eugenésica es un mejoramiento supuestamente científico de la raza humana, para depurar la raza humana. Fueron las tesis que aplicó Hitler a través de su partido, el nacionalsocialismo alemán, y se da toda la estructura del nazismo. ¿Y qué hizo el nazismo? Para depurar la raza alemana, pues extermina a muchísima gente en Alemania, incluyendo alemanes, y también a los 6 millones de judíos que se le han adjudicado al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hermanos, queridos amigos, en realidad estamos ante una ideología que pretende que el género es neutro, el género, hablando sexualmente, así como en gramática es neutro, hay un género neutro, también los seres humanos nacemos, dice esta ideología errónea y falsamente, que los niños y niñas nacen con un género sexual neutro y luego deben escoger a qué género quieren pertenecer. Los padres deben estar muy atentos a todo este diluvio de información que corresponde a cientos de falacias engañosas, destructivas, que nos hace ver que realmente, como dice el Salmo 11:3, nos están removiendo los fundamentos. El mayor problema es que una minoría a nivel mundial que se cataloga bajo la bandera del orgullo gay y se robaron el arco iris como símbolo del pacto de Dios con Noé, lo cual también lo hemos permitido nosotros, ¿no? Y la iglesia no dice nada. Deberíamos nosotros usar ese arco iris, el arco multicolor, y colocar de pronto se me ocurre, en redes sociales, a través de imágenes, crear
ciertos documentos que hablen del arco iris como el pacto de Dios y enseñar que ese es el origen de esa variedad de colores para contrarrestar también esta ideología. Ellos han robado esta idea. Entonces, pretender que cada color es un género sexual que puede implementarse en la vida humana, esto definitivamente es una falacia muy, muy grande y perversa, porque están torciendo la mente de los niños y de las niñas. Ahora, déjenme decirles que lo peor que puede estar ocurriendo, como ya se da en España y Canadá y en Australia, es que no esté de acuerdo con esto. Pastores, seminaristas, teólogos, filósofos cristianos, educadores cristianos, padres, políticos cristianos, que vayan en contra de este pensamiento en estos países que les acabo de mencionar. Está prohibido y hay ya leyes decretadas por los respectivos parlamentos y congresos, es decir, por el establecimiento político a través de sus cartas magnas constitucionalmente hablando, ya meten a la cárcel a todo el que esté en contra o diga que no está de acuerdo con la ideología de género o el pensar actual de ser homosexual o lesbiana o transexual. Y por ende, una minoría está imponiendo a la humanidad actual en muchos países ya también, imponiendo una manera de pensar e imponiendo una conducta que va en contra, totalmente en contra de nuestra conciencia, la conciencia natural humana. Si lo vemos desde la perspectiva de la razón, nos damos cuenta que es irracional, que allí existe un contrasentido bastante perverso. Y un creyente en Dios, que tiene a la Biblia como su marco estructural de fe y conducta, no vamos a aceptar la imposición de esta manera de pensar. Y mucho menos, como ya en España se hace y en Canadá, están obligando a todo el aparato estatal y privado educativo a que enseñen todas estas barbaridades y mentiras y falsedades. Deben estarlos enseñando a niños, a jóvenes. Se les enseña, por ejemplo, en Canadá y en algunas áreas de los Estados Unidos también, a usar el condón dos varones. Esto es muy lamentable y es, en efecto, una rebelión contra Dios y contra la humanidad, contra sí mismos. Es una rebelión palpable. Entonces, queridos amigos, estimados profesores, pastores, docentes, padres de familia, allí en el bello y hermoso país de Guatemala, no podemos aceptar este tipo de planteamiento ideológico que hoy es hegemónico. Bueno, estas charlas o mi tema, yo lo divido en 5 partes, pero hoy estoy haciendo una síntesis para poder compartir lo que estamos llevando a cabo con todos ustedes. Estructuralmente también, la ideología de género tiene como propósito no solo destruir el matrimonio, ¿sí? Como Dios lo ha establecido, hombre y mujer, entre un hombre y una mujer, sino también busca destruir, en segundo lugar, la maternidad, ¿sabe? La figura de la madre constituye el auge de la sumisión y de la represión sexual que no debe existir, dicen
las ideólogas de género. Es necesario liberar a la mujer. Se enseña hoy de la maternidad por medio de los anticonceptivos, el aborto y el lesbianismo. Entonces, si ustedes examinan de manera clara y de forma apropiada desde la perspectiva de la divina revelación que Dios nos ha dado en su palabra, la Biblia, uno puede darse cuenta que existe ciertamente un atentado directo contra este otro orden divino que se ha estructurado de manera perfecta. Ese diseño divino es perfecto. De lo contrario, no podría existir la humanidad. No hubiera existido la humanidad si se hubiera dado solo un mundo de mujeres o un mundo de hombres, o hombres y mujeres, pero viviendo o conviviendo sexualmente con el mismo género, el mismo sexo, el mismo género. Esto es inaudito. Entonces, destruir la maternidad. ¿Saben cuál es el programa número 1 que buscan implementar como una herramienta para frenar la concepción de la vida? Es decir, la procreación de otros seres humanos. Pues el lesbianismo es muy fuerte, pero hoy la promoción más grande de esta élite que está detrás de la ideología de género es el aborto. Se les está enseñando a las chicas jóvenes que pueden tener relaciones sexuales, que es lo más normal. Sí, es normal, pero dentro del marco pactual del matrimonio. Fuera de un pacto entre un hombre y una mujer, el sexo se vuelve destructivo. Y por ende, aconsejar a las jóvenes hoy a que tengan relaciones sexuales con muchos jóvenes, porque la salida más fácil e inmediata es el aborto, ya que consideran que el ser que se está formando en el vientre de una mujer, de una madre, no es una persona, no es en el fondo un ser humano, es un tejido residual que se forma allí y no es persona, sino hasta cuando nace. Esto también es un atentado muy grave contra el fundamento divino que Dios nos ha heredado y nos ha dado para el disfrute verdadero de la vida humana en este mundo. Entonces, aborto y lesbianismo, dos herramientas muy poderosas para destruir matrimonio, destruir la maternidad y destruir también todo concepto que tenga que ver con la relación de un par binario, como Dios lo ha establecido, entre hombre y mujer. Así es que, por ejemplo, hay una mujer muy famosa, Margaret Sanger, que está entre el siglo XIX y el siglo XX. Ella recomendaba, por ejemplo, como una forma de amor libre, o recomendaba el amor libre, que luego se instituye especialmente desde promocionado y aprobado por la ONU, por las organizaciones políticas mundiales a partir de la década de los años 60 del pasado siglo XX. En esa época de los años 60, especialmente hacia 1968, se estableció a nivel mundial lo que se llamó la contracultura, que fue una protesta juvenil guiada por la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, compuesta por una cantidad de hombres muy sin iguales, científicos, filósofos, psicólogos, gente muy inteligente, de origen judío y sobre todo eran alemanes. Ellos trazan un plan para destruir la ética y la moralidad bíblica y cristiana
Y de una vez por todas se decía de parte de ellos que había que eliminar el concepto bíblico y cristiano de la moralidad sexual. Entonces articulan de una manera muy sabia, muy elocuente, el freudomarxismo, o sea, unen a Freud con Marx o a Marx más Freud y lanzan toda la teoría crítica a nivel mundial para destruir el concepto bíblico y cristiano del sexo. Y ellos saben, la ideología sabe que el enemigo más grande de ellos es el cristianismo, es la fe bíblica. Y por lo tanto, si hay una cristiandad inteligente, lúcida, muy elocuente, fundamentada en todas las tesis bíblicas y las cuales Dios nos ha dado en su palabra, pues somos los únicos que podemos en amor levantar el estandarte de la verdad y decirles, están equivocados, están en un grave error. Margaret Sanger, como les mencioné ahora, ella luchó mucho porque otros seres humanos no nacieran. Y ella, guiada por tesis marxistas, afirmaba que era la única manera de romper el dominio del hombre sobre la mujer. Ahora, esa destrucción de la maternidad, Margaret Sanger decía, por ejemplo, la cama del matrimonio es la influencia más degenerativa del orden social. Y ninguna mujer tiene derecho legal de concebir a un niño sin un permiso para la maternidad. Es decir que Margaret Sanger, guiada por las tesis de la eugenesia del siglo XIX y aún por el marxismo y luego lo que se llamó o hoy se llama el marxismo cultural, que pertenecería a otros teóricos que están en el siglo XIX y en el siglo XX, la idea es básicamente destruir el concepto divino de lo que es la santidad del sexo, del hogar y del matrimonio. Entonces, ustedes pueden ir examinando, amables oyentes que me están escuchando y probablemente me están viendo, es que esencialmente existe un atentado es contra la voluntad de Dios. Porque la ideología de género, por ejemplo, también tiene tres grandes armas para destruir el concepto de matrimonio y familia y destruir la relación padres e hijos, que es muy grave, porque los actuales desajustes y todo lo que es el desorden latinoamericano de vida social, toda la disfuncionalidad tan grave como existe en el mundo latino, ellos, los ideólogos e ideólogas de género han elaborado, han inventado tres armas para destruir matrimonio, destruir maternidad y destruir relación hombre y mujer como el par binario creado por Dios para la procreación humana, dentro del sagrado vínculo del matrimonio. Primero está el llamado poliamor, es decir, que una mujer puede tener amantes y puede enamorarse de varios hombres al mismo tiempo, o en su efecto también hombres con mujeres, lo cual es una versión occidentalizada de la poligamia oriental y semita, podríamos decirlo de esa manera. También está la poliandria, que es un concepto de vida familiar que se da entre los animales salvajes, entre los lobos, por ejemplo. Pero la palabra poli, muchos de y andros, hombre, del idioma griego, es que
una mujer también podría estar casada con varios hombres al mismo tiempo. ¿Y cuál es la finalidad? El intercambio de parejas, pero del mismo sexo. Entonces, puede darse la heterosexualidad, pero combinada con el bisexualismo, la homosexualidad y el lesbianismo al mismo tiempo. Así es que, estimados y amigos, estamos ante una ideología en verdad muy nociva, destructiva. Y la otra arma es el incesto. Esta ideología promociona el incesto, la práctica entre sexualmente hablando, entre familiares, entre personas de primer y segundo grado de consanguinidad, como algo no malo, no reprobable, que los padres tengan sexo con sus hijas, que a los nietos tengan sexo con las abuelas, que el hermano se acueste con la hermana, que el tío tenga relaciones sexuales con la sobrina, y así por el estilo, todo en familia. El incesto es un arma peligrosísima. Es tan peligrosa, tan destructiva, que nosotros nos damos cuenta que en el llamado Código de Santidad, que figura en el capítulo 18 del libro de Levítico, allí Dios, ¿qué dijo al pueblo de Israel antes de llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra que fluía leche y miel? Una tierra que Dios les había prometido y de hecho se las entrega. Pero estaba poblada por el mundo cananeo, que lo conformaban muchas tribus, muchas familias de seres humanos que vivían dentro de un mundo pagano y, y tenían costumbres sexuales reprobables, casi todas incestuosas. Se practicaba el incesto. El capítulo 18 de Levítico, allí Dios decretó para el pueblo de Israel y para nosotros, porque la Biblia es para toda la humanidad, es para todo ser humano. Y saben, gravemente allí Dios muestra al pueblo de Israel no descubrir la desnudez de su hermano, de su mamá, de su papá, de su cuñado, de su tía, de su tío, de su primo, de su prima, bueno, de los seres más allegados, repito, en primer y segundo y hasta tercer grado de consanguinidad. Y por ende, Dios hace una prohibición tajante de esa práctica. Pero hoy la ideología de género está utilizando esta arma, el incesto, como una manera de destruir la vida, la relación sexual aprobada por Dios, matrimonio entre hombre y mujer. Y esto hace que esencialmente la vida humana, ¿a dónde la quieren dirigir? A una anarquía, a un caos, a un desorden existencial, biológico, social, político, sobre todo moral y espiritual, en la cual no prima para nada la voluntad de Dios ni la realidad histórica de la humanidad. Que cuando la humanidad se desordena de una manera tajante en lo sexual y no vive sino a través de los instintos, por ejemplo, darle rienda suelta al instinto sexual como algo que no tiene peligros, que lo llaman tan natural y tan normal que se puede tener relaciones sexuales con quien quiera, como se quiera y por donde se quiera, en partes del cuerpo. Esto es paganismo puro, como dice Peter Jones. Paganismo crudo,
revivo ahora en estos tiempos de la posmodernidad. Ahora bien, si vamos avanzando un poco más, pues también existe una reingeniería del lenguaje en la ideología de género. Ustedes saben y pueden ver de manera muy fuerte que hoy existe toda una reingeniería en el idioma español y también en todos los idiomas del mundo. Doquiera esta ideología ha penetrado las distintas sociedades. Está la palabra género, orientación afectivo-sexual, homofobia, lenguaje de odio, homoparental, hegemónico, derechos reproductivos, patriarcado, sexo polimorfo y la llamada pansexualidad. Entonces, es muy importante tomar apuntes al respecto, porque hoy están redefiniendo no solo la vida sexual, sino también el lenguaje, la manera de pensar, sobre todo de la juventud, de los adolescentes, de los padres incautos que no estudian ni saben nada al respecto y están aprobando estas prácticas. Lamentablemente esto también se ha introducido en la iglesia evangélica y como sabemos en los Estados Unidos hay una horrenda apostasía de aceptación de parejas de homosexuales, dos hombres que dirigen una iglesia o dos mujeres lesbianas que dirigen una iglesia, desarrollan una liturgia cada domingo y ofrecen una supuesta palabra de Dios a toda la feligresía que asiste, que por lo regular la gran mayoría son personas que practican la homosexualidad, un pecado que Dios aborrece. Y Dios ha dicho que no aprueba las prácticas homosexuales. Y por esto, según el apóstol Pablo, lo sabemos muy bien, ¿no? En el capítulo 1 de Romanos, dice 3 veces desde el versículo 18 hasta finalizar el capítulo, habla de 3 veces de que Dios entrega a estas personas para hacer actos o hechos que no convienen. Dice también que los ha entregado a una mente reprobada y a prácticas indeseables que los pueden llevar básicamente a la muerte y a un juicio divino si no hay arrepentimiento. Debe haber cambio. Cristo tiene todo poder. El Espíritu de Dios, la Santa Trinidad, que nos ha dado la palabra de Dios. Cualquier persona que esté viviendo una vida homosexual o lésbica o está siendo esclavo o esclava de todas estas prácticas sexuales que en realidad no van a generar una verdadera y buena vida. La Escritura dice que, por ejemplo, en la primera carta a Corintios capítulo 6, lo que Pablo trata de decir allí es que en la iglesia de los Corintios habían ex homosexuales y habían conocido la gracia de Dios. Y hoy Dios sigue teniendo poder a través de su Espíritu para transformar, cambiar la forma de pensar, romper esos hábitos pecaminosos y dar una nueva proyección de vida a estas personas que están entregadas a la homosexualidad, darles un poder nuevo para vencer esas inclinaciones. Y he visto por trabajo propio de campo en orientación y consejería a personas homosexuales, como cuando ellos de veras y de corazón y de honestamente buscan a Dios y se entregan a Dios, tienen victoria, una victoria total sobre esos antiguos sentimientos y deseos y un comportamiento anormal, porque es anormal. Aunque hoy nos digan que es normal y que está legitimado por la APA de Estados Unidos, la American Psychiatric Association, y por la misma ONU y por la academia y por
las mismas ciencias médicas y psiquiatras y psicológicas que nos están diciendo que es un comportamiento normal, lo siento mucho, no es normal. Ellos mismos lo saben, están generando autoengaño y están produciendo falacias y argumentos de todo tipo que ellos entienden muy bien, todas estas autoridades mundiales, que es un autoengaño y tienen ambiciones enormes a nivel económico, a nivel socioeconómico, y están ganando mucho dinero y han instrumentalizado a las personas homosexuales y a las mujeres lesbianas y a los adolescentes que han agarrado por este sendero, los están instrumentalizando para sacar provecho de ellos, y es un provecho monetario. Las personas homosexuales tienen esperanza en Dios. Estas personas deben ser queridas por nosotros, amados como personas, pero hay que decirles esencialmente que no compartimos la práctica homosexual, porque primero, la misma razón humana y la misma naturaleza nuestra nos dice que eso no está bien, no es racional. Y sobre todo, Dios en su palabra ha dicho que no es correcto la práctica homosexual, que no está bien desde ningún punto de vista. Pero hay esperanza para todo aquel que se vuelve a Dios, toda persona homosexual que busca a Dios de corazón y a través de Cristo. El Señor dice en su evangelio, el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Cristo Jesús vino al mundo, dijo también el apóstol Pablo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos moralmente, espiritualmente. Y vengan a mí, dijo también el Señor, y hallarán descanso. ¿Por qué seguir en ese camino que tiene implicaciones de una vida nada saludable, nada saludable? Los mismos homosexuales lo saben. ¿Cómo entonces vamos a aceptar que este estilo de vida sea el que ahora deben adoptar nuestros niños, nuestras niñas? Lo más lamentable y triste es ver la cantidad de padres y madres ignorantes acerca de esta realidad ideológica. Es un esquema de pensamiento que está conduciendo al mundo al abismo, al desastre moral, físico y mental. Este servidor tiene un par de libros escritos que los pueden conseguir a través de la editorial Clear, como es Teología Gay y Preferencia Homosexual. Y el otro libro es Ideología de Género y Feminismo Radical. Allí explicamos con más detalles todo lo que estamos compartiendo aquí, y pueden ser libros de texto para nuestras instituciones académicas a nivel teológico, a nivel educacional, en colegios, escuelas, universidades, etcétera. Son libros, tienen un rigor académico, pero fáciles también de entender. Bueno, y voy terminando porque en realidad hacer esta conferencia dinámica es uno de mis propósitos, pero ¿cómo podemos combatir la ideología de género? Tenemos que preguntarnos esto de manera seria, elocuente, de una manera muy, muy profunda en el marco de la seriedad divina. Bueno, ¿cómo combatir la ideología de género? Padres, madres, hijos. Primero que todo, hay que fortalecer nuestro matrimonio. Los que somos casados, tenemos una esposa, hijos, pues tenemos que fortalecer más nuestro matrimonio, y esto implica
una forma de examinar más a fondo el quinto mandamiento de la ley de Dios. Cuando la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre. Y también el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, que de ahí se desprenden, en la violación del pacto matrimonial se desprenden una cantidad de vicios y conductas sin sentido que atentan contra la santidad del sexo, el matrimonio y el hogar. Entonces, esto por un lado. En segundo lugar, debemos procurar una mayor consagración a Dios, entregar más nuestra vida a Dios, amar más al Señor, renovar nuestra mente, como dice Pablo en Romanos 12:2, renovar nuestra mente. Y el apóstol lo dice con otra semblanza que me permito repetir aquí porque es un texto bastante conocido, pero dice: así que, hermanos, según la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente. No nos conformemos a este siglo o mundo, a esta época, a esta corriente de pensamiento que hay hoy, como la ideología de género y otras más, otras ideologías. No nos conformemos a este mundo, el mundo del pecado, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que así comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solo Dios tiene la autoridad, por ser soberano, de decirnos cómo debemos vivir y cómo podemos hacerlo. Él inventó la vida y sabe qué es lo mejor para todos nosotros. De la misma manera, es importante, en tercer lugar, que enseñemos la correcta sexualidad según el séptimo mandamiento. Hay libros escritos por teólogos cristianos muy, muy buenos que podríamos consultar para enseñar de manera apropiada a los jóvenes, a las mujeres, a las chicas, chicos, a niños, y primero equipar a los padres para que ellos transmitan estas enseñanzas en sus hogares. Porque desgraciadamente el mundo latinoamericano, por la pereza, por vivir más en los sentimientos, más en la emoción o el emocionalismo, no es dado a la investigación y al pensamiento. En consecuencia, pues eso nos produce una desventaja frente al mundo del pecado, de filosofías huecas, como dice el apóstol Pablo en la carta a Colosenses, que el mundo está siguiendo huecas filosofías y vanidades profundas. Entonces, si los padres no entienden estas cosas, ¿cómo pueden educar a sus hijos? Deben ser primero equipadas las mentes de padres y madres para que ellos hagan esta labor educativa en sus hogares en primer lugar. La iglesia, las academias de teología, los seminarios cristianos, universidades, están llamadas a equipar la mente y el corazón del pueblo de Dios. Y para eso estamos los que Dios nos ha concedido la gracia de ser maestros, de estudiar, para que demos todos estos conocimientos en pro del reino de Dios y su justicia. Y finalmente, transformemos la educación en nuestros respectivos países. Un buen currículo, un buen pensum que está transversalizado por el temor de Dios, por la moralidad bíblica, por la ética cristiana, la ética de las relaciones sexuales, la ética del matrimonio, la ética del noviazgo, la ética para niños y niñas en etapa prepúber y cuando son infantes,
el análisis psicofísico de nuestra vida, es decir, todo nuestro orden psicosocial y por ende todo lo que tiene que ver con nuestra alma o espíritu y cuerpo desde la perspectiva de la unidad psicosomática, que incluye de una manera muy directa la vida sexual, se debe examinar desde la perspectiva divina de las Sagradas Escrituras. Entonces, estimados hermanos, iglesias, colegas, tenemos un trabajo todavía muy grande por desarrollar y hacer, y debemos colaborar juntos. Aprovechemos estas redes sociales, esta tecnología que ahora tenemos, que nos puede ayudar para unir fuerzas, y de esta manera la familia saldrá bien protegida en contra de una ideología que efectivamente es corrompida y perversa. Lo digo sin temor porque me respalda la palabra de Dios. Un abrazo, estimados hermanos, y la gracia de Dios los bendiga y los estimule a un desarrollo moral, intelectual en Dios cada vez más fecundo y más fuerte. Hasta pronto.